Bueno, vamos a iniciar con Wendy. Yo creo que es importante, y muchas de estas preguntas que están ya, diríamos, preparadas para este conversatorio, y los invitamos, cada uno de sus puestos tienen una tableta con una hojita y una pluma. Van a haber muchas preguntas. Hagan todas las preguntas que ustedes deseen. Nuestros Dorinda y varios van a estar recogiéndolas, y Juan Carlos, después al terminar el conversatorio, se dará lectura y ellas contestarán de acuerdo pues a la pregunta y al tema. Pero para empezar, ¿podrás ofrecernos el contexto de lo que ocurrió en los primeros años en que los Estados Unidos inició la obra canalera en 1904, tras hacerse de los derechos constructivos en 1903, 15 días después de nuestra separación de Panamá de Colombia? Bueno, ante todo, mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y la verdad es que me imagino que mi experiencia es bastante similar a la de la mayoría de ustedes, que crecimos, nuestros años formativos siempre han sido permeados por una narrativa de corte triunfalista por parte de los Estados Unidos, como los héroes de la epopeya canalera. Sin embargo, lo cierto es que los norteamericanos estuvieron así, de fracasar tan estrepitosamente como lo hicieron los franceses. Y ciertamente las condiciones en Panamá eran caóticas cuando ellos inician la construcción canalera. Aquí teníamos temas de que los activos que recibieron por parte de la compañía francesa eran inoperantes, inservibles, estaban dispersos, la organización era un caos total y sobre todo las condiciones sanitarias de Panamá y Colón eran, para decirlo caritativamente, dantescas. Por supuesto, las enfermedades abundaban y sobre todo el temor a la picadura de nuestros queridos mosquitos transmisores de la fiebre amarilla y de la malaria. La fiebre amarilla, el famoso vómito negro, usualmente te mataba de buenas a primeras. Y en cuanto a la malaria, pues podía salvarte, pero la enfermedad era recurrente, así que con los años te morías de alguna cosa relacionada con la picadura de ese insecto transmisor de la malaria. La investigación que hicimos realmente comprueba que Estados Unidos no le temía a este escenario a pesar de lo caótico que era. De hecho, ellos estaban en un periodo donde estaban consolidándose como una potencia global, estaban en plena expansión territorial y todo esto estaba sustentada bajo un concepto de imperialismo basado en el darwinismo social, que les hacía pensar que ellos eran superiores tanto moralmente como políticamente sobre varios estados. Y la verdad es que también quisieron utilizar la oportunidad de construir el canal por Panamá para demostrar su superioridad tecnológica y también que fuera un elemento de propaganda para esta nueva naciente gran potencia. Pero, contrario a esta expectativa de que todo les iba a ir súper bien, en realidad no fue así, y ese primer periodo canalero fue realmente caracterizado por chapuzas e incompetencias, y no lo digo yo, sino las fuentes primarias. En 1905, para junio, la situación era un caos total, entre las epidemias que se estaban desatando, las condiciones de vida paupérrimas que había en Panamá, el tema de la alimentación que no era suficiente y la gente estaba renunciando masivamente. Y cuando ya uno pensaba, nada más puede ocurrir, absolutamente más nada, renuncia su ingeniero en jefe, John Wallace, entre que andaba aterrado de que lo picara algún mosquito y muriera, le ofrecieron un súper trabajo en Estados Unidos y también estaba exasperado por la burocracia de la Comisión del Canal Ístmico, que era el brazo ejecutor de la obra para el gobierno de Estados Unidos. Y todos estos problemas generaron muchísimas dudas en la opinión pública en Estados Unidos, que pensaban, ¿para qué están haciendo un canal allá tan lejos? Nada que ver con nosotros. Y encima, eso estaba acicateado por la prensa en Estados Unidos, que tampoco estaba muy de acuerdo con el proyecto. Y cuando el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, decía, vamos a hacer volar la tierra en Panamá, en público, en privado decía, las cosas están infernales, vamos a tener que hacer algo, y en efecto lo hizo.
nombró a John Stevens como nuevo ingeniero en jefe, un ingeniero autodidacta en ferrocarriles que llegó aquí a reorganizar la operación de una manera muy exitosa. Y una de las primeras cosas que enfrentó él fue la carencia, la escasez de los jornaleros no cualificados que iban a ser quienes de ellos dependería gran parte de la obra canalera. Y ellos decidieron muy temprano en este esfuerzo reorganizativo, que ellos iban a contratar a diversas nacionalidades, que no iban a depender en una sola nación. ¿Por qué? Ellos querían fomentar las divisiones entre estas nacionalidades para que no hubiera movimientos de unión y de solidaridad que devinieran en huelgas y pares y ceses laborales. Así que eso fue algo muy temprano que ellos decidieron hacer. Pero para diciembre de 1905, unos meses después de que él llegó, la situación ya estaba al punto total del caos. Tenían poquitos trabajadores, necesitaban reclutar un montón más. Y fue cuando en la mera desesperación deciden empezar a evaluar posibilidades de extranjeros blancos, según ellos, de menor categoría, para poder dedicarse a las obras canaleras. Y es así cuando deciden, España puede que sea una buena opción. Y había mucho recelo por parte de Estados Unidos. Recuerden que en 1898 habían pasado ambas potencias por una gran guerra, la guerra hispano-estadounidense, y en realidad en esa guerra Estados Unidos había hecho una gran campaña antipropaganda contra España. De hecho, los llamaban a cada rato monstruosas bestias, débiles e incivilizados. Y para solucionar ese pequeño problema propagandístico, los norteamericanos muy inteligentemente deciden comenzar a nombrar a todos los españoles como gallegos. Era un gentilicio para ocultar la españolidad. No sonaba igual decir españoles a gallegos. Y eso en realidad también debe sumarse al hecho de que los funcionarios de Estados Unidos sí pensaban que los gallegos eran como raza provincial en España excelentes para la construcción del canal porque había precedentes de ellos trabajando, sobre todo en Cuba, como empleados ferrocarrileros, como excelentes trabajadores. Así que esto es como un poquito el pantallazo de lo que estaba ocurriendo en Panamá cuando Estados Unidos decide contratar a los españoles. Bueno, Susana, cuéntanos por qué Estados Unidos considera a España como un buen candidato para la mano obrera en el canal. Pues efectivamente Estados Unidos no se equivocó cuando puso el ojo en España y en los españoles. La situación del primer cuarto del siglo XX español es verdaderamente muy triste. Es un país con muchas sombras y alguna luz. La situación, sobre todo anímica, diría yo, era catastrófica. Desde el punto de vista político, por ejemplo, España vivía un sistema de turnos pacíficos de gobierno. Los dos partidos más importantes se turnaban para evitar los levantamientos militares que hasta ese momento eran habituales, para evitar el derramamiento de sangre. Y con ello se consiguió una relativa, más bien falsa, pero relativa paz política. Esta paz, justo en este periodo, se vio enturbada por numerosos atentados y asesinatos a políticos relevantes, a presidentes de gobierno por parte de los anarquistas, e incluso hubo un intento de asesinato al monarca Alfonso XIII. Evidentemente esto produjo una gran convulsión política, pero también social en España. Desde el punto de vista económico, España era tristemente un país muy pobre. Salvo dos zonas determinadas, dos regiones muy determinadas, que son Cataluña y el País Vasco, que llegó la industrialización y hubo un cierto desarrollo económico, el resto de España era eminentemente agrario. La base de la economía era la agricultura. Poco más tenía. Y además esta agricultura en sus características fundamentales, en primer lugar, se trabajaba mucho la tierra, pero se producía poco. La productividad era muy escasa en toda España. Eso significa que había poca producción, ¿no? Y la segunda característica de esta economía agraria
era que tenía un problema muy importante con el excedente de mano de obra. Es decir, había muchos hombres que trabajaban, que querían trabajar en el campo, pero no podían. Desde el punto de vista social, las estructuras en España todavía estaban ancladas en el pasado, en tradiciones, y principalmente esto sucedía en el campo. En el campo había un sector muy pobre, que eran los jornaleros, un sector social, que eran los jornaleros que trabajaban por un jornal, braceros porque trabajaban a base de sus brazos, de la fuerza física, que trabajaban en el campo de otras personas, de otros propietarios, nunca los suyos, como digo, por un sueldo mínimo, en unas condiciones que ahora mismo mencionaríamos como infrahumanas, con extraordinarias bocas que alimentar, porque en esos momentos todavía la natalidad era muy alta y tenían muchos hijos, y sobre todo con una nula esperanza en mejorar, en ascender. Por eso decíamos que los ánimos eran verdaderamente muy bajos. Este sector de los jornaleros que estamos mencionando es el caldo de cultivo, es el grupo fundamental que vino a América, encontrando en América una solución, una esperanza, una capacidad para alimentar a sus hijos, y son el grueso gordo que nos encontramos aquí en Panamá también. Por eso, en cuanto surgió la oportunidad de trabajar en el canal, de encontrar una manera de sobrevivir, pues vinieron tantos jornaleros, que son los principales. Ahora, la situación de España era tan complicada y tan difícil que realmente, y lo hemos visto en documentos, si bien, como digo, la mayoría son jornaleros o así lo dicen, también nos hemos encontrado otras profesiones. Por ejemplo, nos hemos encontrado maestros, nos hemos encontrado propietarios que habían tenido que vender sus tierras, nos hemos encontrado impresores, es decir, gente con conocimientos. Y ya el remate, que a Wendy le encanta este pequeño detalle, nos hemos encontrado hasta un torero que vino a trabajar en el canal de Panamá. La consecuencia es que en esta situación España, que estaba, pues como decimos, con muchas dificultades, vivió en los años de 1900 a 1914 la mayor corriente migratoria de la historia de España. Es el momento en el que más españoles se fueron de España. Se dice también que 1 de cada 2 gallegos en algún momento de su vida salió de Galicia para buscarse el pan en el extranjero. Así que acertaron claramente. Bueno, Wendy, a ver, yo creo que es importante que nos expliques cómo Estados Unidos logró convencer a estos españoles que llegaran a Panamá, al trabajo del Canal de Panamá. Pero hay una pregunta muy importante, y yo creo que eso es muy importante que la puedas explicar. ¿Cuál es la diferencia que hay entre contratar y reclutar? Y ahora Wendy les va a explicar. Bueno, retornemos al momento caos. Dijimos diciembre de 1905, todo es un desastre. Para inicios de enero de 1906, el agente de la Comisión Ísmica, que era un reclutador realmente, él se llamaba Leroy Park. Él recibe un telegrama urgente diciendo, vete para Cuba y reclútate 1000 españoles que sean un experimento para traer al Canal de Panamá y ver cómo nos va con ellos. Él llega allá y lo que él francamente vivió fue realmente una telenovela. Y yo no se las voy a contar, que para eso está el libro y es bastante largo, es muy interesante la lectura, pero al final del camino no logró conseguir los 1000, solo logró conseguir 300 y para esos 300 se valió de algunos métodos poco ortodoxos y tradicionales, no vamos a mencionar cuáles, y estuvo con la franca oposición encima del gobierno cubano.
Llegan los 300 españoles a Panamá, les va muy bien, la comisión queda muy contenta con su trabajo y se decide proceder con la recluta masiva en la península ibérica. Como les había ido muy bien con Park en Cuba, deciden enviar al señor Park a España. Él hablaba castellano perfecto, pero más allá de eso conocía perfectamente el espíritu y el pensamiento de cómo funcionamos los hispanoamericanos. Y allá, en realidad, el gobierno español no le apoyó, pero tampoco le cerró las puertas. Esto es porque de la migración derivaban muchos ingresos, tanto para el gobierno como para gran parte de la economía española. Dependían muchísimo de las remesas, por ejemplo. Entonces, Park, que era muy astuto, lo que hizo fue que trabajó directamente con los consignatarios navieros que estaban a cargo del envío de barcos desde España hasta la ciudad de Colón, en Panamá, para tramitar la recluta a través de ellos, utilizando algo que llamaban el sistema de ganchos, que eran personas que iban de pueblito en pueblito, ciudad en ciudad, y que hablaban bellezas y maravillas del destino, a veces ciertas y a veces no tan ciertas. La cosa es que la comisión del canal lo que hacía era que le daba una comisión al consignatario y a los ganchos por este servicio, y adicional, en la platita que se destinaba para eso, había un dinero que estaba destinado, ahí esta es una cita textual, el costo de gastos especiales necesarios para que las autoridades locales permitan ir a cierta cantidad de hombres menores a la edad mínima requerida del servicio militar y varios otros ítems. Básicamente, un poquito de corrupción salpicado en el camino. De esa manera, al tramitar directo con el consignatario y con los ganchos, la comisión del canal se evitaba cualquier viso de ilegalidad y de esa manera salvaba su responsabilidad. Además de todo esto, ellos hicieron una enorme campaña mediática en España, promoviendo las bondades de Panamá. Una de las cosas que hicieron fue este librito, que de hecho va a estar inserto en uno de los libros tienen insertos, que era para fomentar la migración en Panamá, y enseñaba unas imágenes lindísimas del país, con unos hoteles fantásticos, maravillosos, un texto que decía que este era básicamente el paraíso terrenal. Y básicamente ellos, además de estos panfletería y artículos del periódico pagados, ellos, como contestando a tu segunda pregunta sobre el tema de contratas y reclutas, ellos no hicieron contratos con los españoles. No hubo contratación alguna. Ellos lo que hacían era que les entregaban un papelito que decía condiciones para trabajar en las obras del Canal de Panamá, y con eso reclutaban y no contrataban. Y eso es muy, muy importante, y lo vamos a ver un poquito más adelante, la razón por la cual eso es vital. La cosa es que para septiembre de 1906 llega el primer contingente de jornaleros ibéricos a Panamá desde España, y eso inaugura una empleomanía peninsular increíble. Ese año, en 3 meses, llegaron 3.000 obreros españoles a Panamá. En 1907 llegaron cerca de 7.000. En 1908 las cifras empiezan a bajar un poquito a 2.000 con el cierre definitivo de esta recluta. Y la razón por la que baja es porque inician en España una gran campaña mediática de parte de los que no querían que se contratara en Panamá, que eran otros países que también estaban fomentando la migración a América y otras partes interesadas. La cosa es que en noviembre de 1908 el gobierno español prohíbe la migración a Panamá. La prohíbe. ¿Dejaron de venir los españoles a Panamá? ¿Ustedes qué creen? No, por supuesto que no dejaron de venir. La cosa es que, bueno, la terquedad y la necesidad, como hablamos hace un ratito, ¿no? Ellos buscaron la manera de obviar el decreto, buscando maneras alternas de embarcarse. Por ejemplo, se iban a puertos franceses o a puertos portugueses para embarcar a Panamá, o tomaban un vapor a Costa Rica o a Colombia y de ahí agarraban otro vapor para llegar al puerto de Colón. Y de esa manera miles de españoles llegaron a trabajar a Panamá por medios ilegales. Ese movimiento ilegal no disgustó a Estados Unidos, no los puso bravos. De hecho, ellos estaban felices como el movimiento ilegal, porque
Eso les permitía obviar las condiciones de trabajo que les habían dado a los españoles. Recuerden, sin ningún tipo de legalidad. Ese movimiento ilegal hacía que ellos no tuvieran que pedir que los españoles les reembolsaran el pago del tiquete con que vinieron a Panamá, hacía que no tuvieran que cumplir con las condiciones de vida que se les había prometido, que por supuesto nunca ocurrieron tampoco, ¿no? Y sobre todas las cosas, pudieron bajarle el salario a los españoles. Esos primeros que vinieron entre 1906 y 8 vinieron reclutados a 20 centavos la hora. Los que vinieron en el movimiento ilegal, 16 centavos la hora. Así que el movimiento ilegal le salió de perlas. Mejor la medicina que el remedio. Al final del camino les desmejoraron las condiciones de vida a los obreros españoles y además se ahorraron un poco de dinero en el camino. Bueno, yo le tengo a Susana una pregunta que yo sé que ahora mismo todos aquí, todos, se están pensando, y posiblemente muchos lo han anotado ya. Susana, ¿cuántos españoles llegaron a trabajar al Canal de Panamá? Efectivamente es la pregunta del millón. Pero desgraciadamente quizá les defraudemos con ello, pero no vamos a dar una fecha una cifra concreta, determinada y específica. Y les voy a dar las razones si me atienden un poco, porque es complicado, es complejo. Wendy y yo estuvimos analizando todas las fuentes posibles, las cotejamos de diferentes orígenes, fuentes de la Comisión, fuentes españolas, fuentes del consulado. Y cuanto más hablábamos, más nos dábamos cuenta que era imposible y sobre todo no era prudente dar una cantidad concreta y específica. El periodo que abarcamos no es muy largo porque son 10 años, pero es un periodo lleno de vicisitudes, lleno de complicaciones, lleno de problemática hacia los trabajadores. Por lo tanto, una cifra como la que dio el norteamericano Stevens en su obra de la historia del Canal de Panamá en 1915, la cifra es 8.298 españoles estuvieron en el Canal de Panamá, es literalmente imposible. Imposible esa cantidad tan estricta. Esa cantidad que menciona Stevens, de 8.298, se trata de los años 1906 y 1908. Y ahora les pregunto, imaginen ustedes, en esos 2 años, con las condiciones que Wendy nos ha relatado estupendamente, que no eran fáciles para trabajar en el canal, ¿no sería normal que en 2 años alguno de esos 8.298 trabajadores falleciera? Sí, fallecieron muchos, muchos. ¿Alguno de esos 8.298 trabajadores desertó? Muchos desertaron. ¿Algunos de esos 8.298 enfermaron? Muchos. Y es más, ¿qué pasa? ¿Que de 1906 a 1908 no vino ningún trabajador español? Ya lo hemos visto. Claro que vinieron muchos. ¿Dónde están? Esa cifra es imposible. Es decir, probablemente en algún caso, por ser generosas, diríamos que a lo mejor una semana del año 7 hubo 8.298 trabajadores, pero el número fluctúa constantemente, ¿sí? Si esto hace complicado el panorama de cuantificar los españoles que estuvieron aquí en el Canal de Panamá, si de encima además nos adentramos aún más en las fuentes, más se complica el panorama. Una de las fuentes más importantes fue el censo del consulado que encontramos en España. Es un libro registro en el que los españoles se censaban anualmente, tenían la obligación de censarse anualmente. Ese está en España, lo hemos visto durante prácticamente todo el periodo que estamos abarcando. Y también hemos visto cartas del cónsul diciendo que literalmente la cifra que aparece ahí no es la real. Es simplemente la gente que él ha conseguido que fuera a registrarse, pero que sabía que había muchísimos más que no se habían registrado y estaban trabajando en el canal. ¿Por qué no se registraban los españoles? Pues por muchos vinieron ilegales,
muchísimos. Ilegales no solo porque estaba prohibido también, sino porque tenían que cumplir el servicio militar y muchos, para no cumplirlo en España, que significaba ir a la guerra, pues huían a Panamá. Otros porque directamente no encontraban ningún beneficio a ir a Panamá a registrarse, porque no querían ser controlados, porque no lo tenían claro, porque no confiaban. En fin, la cantidad de españoles que no se registraron en ese censo pues es enorme. Por lo tanto, sí vale lo que es esa cifra para, sabemos, esos sí que estuvieron, pero no los que no se registraron. Otra lista que encontramos extraordinaria, que fue Wendy sobre todo la que lo estudió, es la lista de embarque en los barcos. Todos los barcos tenían obligación de hacer una lista con los nombres de los pasajeros. Estas listas arrojan una cantidad aproximada de casi 12.000 nombres. Casi 12.000 nombres. También hay que filtrarla por razones distintas. En la mayoría de los casos, como ha dicho Wendy, el trayecto de España a Panamá se solía hacer en 2 barcos, por lo menos. Y en los 2 barcos aparecen los mismos nombres. Por lo tanto, prácticamente ahí habría que reducir esa cifra. ¿Sí? Esos nombres, además, son meros nombres. Quiero decir, no tenemos prácticamente más datos de esas personas que los nombres. Nombre y apellido. En algunos casos 2 apellidos, pero en la mayoría 1. No tenemos más. Nos encontramos, por poner un ejemplo, un hombre llamado José Fernández. Nombre y apellido característico español. Y lo vemos en el censo de los españoles, lo vemos en las listas de embarques en varias ocasiones, lo vemos en las listas de defunción, lo vemos en listas que también tenemos de hospitales. Todos esos nombres que aparecen, José Fernández, ¿tratan de un solo José Fernández? ¿No podría ser que fuera José Fernández padre, José Fernández hijo y José Fernández abuelo, que tenemos constancia que fue así, que vinieron varias generaciones? En España, desde luego, es muy habitual llamarse igual que el padre y el hijo. Es más, si tuviéramos más detalles, más conocimiento de cada uno de esos José Fernández, podríamos deducir. Pero, ¿cómo contamos a ese José Fernández? ¿Como 1, como 5 o como 10 menciones que tenemos? Evidentemente, esto nos hace que no veamos prudente poner una cifra concreta y exacta. Ni qué decir tiene que, además, los españoles, y en algunos casos lo hemos visto así, fallecían con el nombre, por seguir con el ejemplo de José Fernández, pero a continuación el consulado ponía, además tenía la identidad de, me lo invento, Pepe Pérez y otros 3 identidades más. ¿Quién se había muerto de los 4? No sabemos. También cambiaban las chapas que han visto ustedes aquí, que ha puesto Ricardo Gago, obviamente. Esas chapas, en teoría y con mentalidad del siglo XXI, pensaríamos, chapa igual a un nombre, una persona específica. No. Esas chapas fueron utilizadas por muchos hombres. Estas chapas, por supuesto, cuando fallecían, pues se las daban a otro. Pero también se robaban, se compraban, porque dependiendo de la chapa cobrabas más o menos. Y a los americanos eso evidentemente les daba igual. Ellos tenían una chapa y se acabó. No buscaron más cuestiones en este sentido. Sí, así que creo que ustedes nos comprenderán cuando hemos dicho rotundamente, nos hemos negado, ¿verdad?, a dar una cifra concreta y específica. Dicho esto, y evidentemente nosotros éramos las primeras que queríamos decir alguna cifra así concreta, vistas las fuentes documentales, cotejándolas todas, viendo todas estas problemáticas, estas vicisitudes muy humanas, por otro lado, pues no lo hemos decidido, sino las mismas fuentes nos lo han dicho, una horquilla aproximada de 5.000 trabajadores españoles laboraron en el Canal de Panamá de forma anual. Esa es la que decimos que se renueva, ¿sí?, o va modificándose. Al principio fueron evidentemente menos, también al final en el año 13-14 también disminuyó, pero rondó la horquilla entre 5.000 trabajadores, que además coincide con la expectativa de la propia comisión.
Gracias, Susana. Bueno, Wendy, cuéntanos, ¿fueron los españoles una fuerza laboral estable para los norteamericanos? Bueno, ahí la respuesta es ambigua. Sí y no. A ver cómo nos explicamos. Los 5.000 que fueron estables, de los que habló Susana hace un ratito, pues sí, los que permanecieron en obras sí fueron una fuerza laboral estable, pero tomen en consideración que un número bastante considerable de obreros desertaban muy, muy rápido. Ya Susana lo mencionó, y lo hacían porque no les gustaba el trabajo, no les gustaba el clima, y uno los puede medio entender también. Tampoco les gustaba el trato, las reglas impuestas por los norteamericanos. No les gustaba que le hablaran en inglés, porque no entendían ni papa de inglés, así que no se entendían los capataces, sus jefes, con los propios obreros. Y a pesar de eso, de ese gran número de empleados que dejan el trabajo, los norteamericanos hicieron un enorme esfuerzo, enorme, para evitar que se escaparan de Panamá. Y eso lo hicieron con el apoyo del gobierno panameño. A pesar de que les costaban muchos más y además eran más peleones que sus pares afroantillanos, con los que compartían la misma categorización de Silver Roll o nómina de plata. Eso es bien, bien importante, porque a pesar de que estaban categorizados diferentes en diversos niveles, ambos eran Silver. Ambos eran de la nómina de plata. Entonces, es importante considerar también que esa deserción era realmente fomentada por otros estados americanos. Por ejemplo, Chile y Perú sacó a muchos obreros españoles de Panamá para llevárselos para trabajar, sobre todo en obras ferroviarias en esos dos países. Pero más allá de eso, también hubo aquí ganchos locales que hicieron todo lo posible por birlar obreros españoles de Panamá para llevárselos de aquí. Y el peor de todos, el más eficiente, el más efectivo, no fue un español, no fue un panameño, fue un ratón de caza norteamericano, un señor de apellido Spiller que tenía un hotel en Colón y que básicamente sacó miles de españoles fuera de Panamá, específicamente para trabajar en Brasil en también obras de trenes. Y Panamá, el propio gobierno panameño, sí hizo un gran esfuerzo también para que los españoles se quedaran en Panamá. Una de las cosas que hizo fue que envió a Porfirio Meléndez, un famoso político que fue importante en nuestra historia para la separación de Panamá de Colombia, para intentar convencer al gobierno español que eliminara el Real Decreto que prohibía la migración a Panamá, y específicamente fue con una pastilla para endulzar al gobierno. Les dijo que Panamá iba a hacer un ferrocarril desde la ciudad de Emperador, en la antigua zona del canal que ellos controlaban, hasta la ciudad de David, en Chiriquí. Y ese ferrocarril iba a demorar 6 años en construirse, y al final de la construcción de este ferrocarril, obviamente fantasma que no tenemos hoy día, iban a crear colonias agrícolas a lo largo de todo el interior del país, con énfasis en Veraguas, Chiriquí y Los Santos. Y ahí se iban a quedar los españoles, donde iban a poder sentar familia y quedarse aquí en Panamá. Pues obviamente el ferrocarril se quedó en el tintero y el plan falló porque no tuvo éxito en su gestión, que fue en 1910. El decreto solamente fue eliminado en 1913. Es bien interesante también que no solamente había un beneficio económico que el gobierno panameño de la época estaba buscando, sino, y esto va a sonar feo, pero es lo que sale en los memos oficiales, estaban buscando, entre comillas, mejorar la raza. De hecho, hay unas cartas chocantes para un investigador de hoy día, de Manuel Amador Guerrero, nuestro primer presidente, y José Domingo Dovaldía, nuestro segundo presidente, donde el segundo le dice al primero lo que sigue: vaya pensando acerca de las concesiones que deben darse a la inmigración blanca. El interior necesita mejorar en todo sentido, y el cruzamiento de la raza eliminará ciertos defectos capitales. Curioso. Son duras. Es fuerte. Yo sé que no es sencillo, pero pues se ha tratado de decir la verdad
en este libro que está básicamente sacado y obtenido de fuentes primarias archivológicas, tanto en Panamá como en Estados Unidos como en España. Bueno, Susana, ya sabemos, los obreros pues llegaron de toda España. Yo creo que sí sería interesante saber un poquito de qué ciudades, de qué pueblos, de qué regiones de España llegaron aquí a Panamá. Pues es cierto que en el Canal de Panamá podríamos ver prácticamente todas las provincias españolas. Todas. Creo que no recuerdo ninguno que no estuviera presente. Ahora, sí que es cierto que hay provincias, evidentemente, de mayor migración. Por ejemplo, es extraordinaria la inmigración de Galicia, extraordinaria, sobre todo de Lugo, de Pontevedra, impresionante la cantidad de gallegos que hay. Es increíble también, y esto es más novedoso, la cantidad de aragoneses, abrumadora, y la cantidad de castellano-leoneses, sobre todo de Salamanca. De la franja sur son menos numerosos, claramente, son menos numerosos. Pero de la franja norte son muy numerosos, sobre todo ahora Castilla-León, Aragón y Galicia. Y en este caso también hay que decir que había gente, trabajadores que procedían de aldeas minúsculas, sobre todo los que conocemos León, de aldeas que están perdidas en las montañas de León o de Galicia, parroquias que le llaman allí, y también de ciudades grandes, es decir, ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, también vienen de todos lados, de todos lados. Wendy, en mis palabras de introducción les comenté el por qué tomamos la decisión de dos tomos. Pero yo creo que sí es importante que Wendy les explique el por qué el de dos. Normalmente, un libro de historia, en cualquier país, es un tomo. Tomo grande, pero un solo libro. ¿Y por qué? Explícanos por qué tomamos la decisión de hacer el tomo 2. Bueno, en realidad el primer tomo se consideró siempre un tomo histórico, donde se narrara la epopeya de los españoles durante la obra canalera, pero a medida que surgían mayores y mayores investigaciones y los grandes listados que obtuvimos de los archivos españoles y los archivos de Estados Unidos, nos dimos cuenta que era importante que esos listados sirvieran para rendirle homenaje a los miles de españoles que trabajaron en las obras canaleras. Pero más allá de un mero listado, la Fundación tuvo el interés de que ese segundo libro le diera voz a los españoles que participaron en la obra canalera. Para eso contamos con un acervo increíble de imágenes y también de documentación que Susana logró rescatar de los archivos españoles y también de los datos estadísticos que se lograron obtener de los archivos norteamericanos. Es la manera de darles vida, de no solamente quedarnos con una lista bien realmente como sin sentimientos, digamos, y poder escuchar la voz de las familias, la voz de aquellos obreros que trabajaron en el Canal de Panamá y que lo vivenciaron. Es una manera de acercar algo que ocurrió hace más de 100 años a un mundo de hoy. Realmente es bien interesante. Es un libro mucho más personal, el número 2, y además fue una oportunidad de mostrarle a ustedes que lo van a leer el complejísimo proceso archivológico que ambas vivimos en diversos archivos de Panamá, Estados Unidos y España. Y tenemos realmente fe de que ese segundo tomo va a despertar el interés no solamente de aquellos que descienden de un español canalero. A mí me encanta una frase del prólogo que Ricardo escribió que dice: no importa si el personaje de su interés llegó a Panamá a principios del siglo pasado o hace unos meses, habrá traído consigo la misma patria que pronto será una con la nueva. Es una cosa lindísima y la verdad es que el segundo tomo se hizo bajo ese principio, ese parámetro de darle vida, insuflar vida a los españoles canaleros. Gracias.
Susana, yo creo que sería interesante que les explicaras qué es el archivo que está cerquita de Madrid, en Alcalá de Henares, donde se guarda no solamente lo de Panamá, sino se guarda todo lo que ocurrió en España y en América, ¿no? Pero pues en el tema de nosotros, acá de Panamá. Cuando Ricardo Gago me encargó esta búsqueda documental en España, la verdad que yo le contesté un tanto escéptica. Y le dije, bueno, pues ya veremos lo que encontramos. Porque la realidad es que los investigadores contamos siempre, y tenemos que contar con ello, con un factor importantísimo, que es el factor suerte. Parece mentira, porque somos ratones de biblioteca, pero la suerte es fundamental en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de la documentación, si esta es relacionada con un asunto o un acontecimiento importante, es evidente que se va a conservar. Pero si los documentos que queremos consultar son de tareas administrativas, burocráticas, repetitivas, pues en muchas ocasiones esta documentación que en un momento pues, se hace para dar fe de esa actuación, se acaba conservando unos años y posteriormente ocupa lugar, cría polvo, gasta dinero, espacio, etcétera, etcétera. Así que ahora ya no, pero antes los archiveros medianamente limpios hacían un orden en el archivo y cogían y tiraban todo o parte del archivo. Por lo tanto, es complicado. Puede ser que también hubiera incendios, que hubiera inundaciones, en fin. Nunca sabemos los investigadores, cuando hacemos nuestras investigaciones, si vamos a encontrar documentos al respecto. Es algo con lo que tenemos que contar. En este sentido, hemos tenido mucha suerte. La documentación que comentaba antes del consulado se envió, por lo menos, si no completa, bastante completa, a un archivo nacional que se llama el Archivo General de la Administración, y ahí se ha conservado de forma magnífica. He tenido suerte también porque el Archivo General de la Administración es el tercero más grande del mundo. Así que son kilómetros y kilómetros de estanterías llenas y llenas de cajas. De hecho, como mencionaba Ricardo, está ahí toda la documentación que generó el Estado español en todos sus vertientes, todos sus ministerios. Son, como digo, kilómetros y kilómetros. A pesar de eso, a pesar de ese volumen, la documentación está bien delimitada. La del Consulado de Panamá está bien delimitada. No son más de medio centenar de cajas. Así que tenía claro más o menos mi trabajo. Lo que sí que es cierto que cuando empecé a abrir las cajas, el desorden y la variedad de documentos era tremenda, tremenda, tremenda. Tuve que ir a abrir caja por caja, papelito por papelito, ir mirando cada uno de los contenidos de esas cajas. Ahora, ese esfuerzo y ese trabajo, la verdad, tan minucioso, me llevó muchísimas alegrías. Y el resultado fue, pues, como decía Wendy, pues un resultado muy de los archivos muy personal, muy íntimo, muy cercano. Porque allí no encontrábamos estadísticas, allí no hablamos casi de informes. Encontramos, por ejemplo, cartas de madres escribiendo a sus hijos jóvenes que trabajaban en el canal, pidiéndoles que le escriban, que no saben nada de ellos, que el abuelo se ha muerto. Encontramos cartas de madres y de esposas escribiendo al cónsul, preguntándoles, por favor, ¿saben algo de mi hijo o de mi esposo? Hace 3 años que no sé nada de él. Y además es bonito lo esperanzador. 3 años después dicen, y no sé si está vivo o muerto. Me quedo así diciendo, 3 años después está claro que está muerto. Sí. Y la contestación anotada pequeñita del cónsul, falleció el día... O se ha trasladado a... Entonces el cónsul hacía su labor de investigación. Nos encontramos informes de defunción, certificados de defunción, en los que se relata por parte de la comisión cómo murió ese hombre en concreto. Se le cayó una piedra, metralla, en fin.
encontramos inventarios de los trabajadores que sorprenden por su parquedad. El inventario de un joven que recuerdo ahora, un par de zapatos viejos y 2 camisas. Eso es todo lo que tenía. Encontramos también muchas fotos, retratos de esos trabajadores, retratos de sus familiares que les enviaban para que no se olvidaran de ellos. Son documentos que verdaderamente ayudan a entender lo que vivieron esos españoles y sus familiares en España. Como dice el refrán, vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no? Pues es cierto. Y entonces, conscientes de ello, la Fundación Nos Aterra incorporó en los 2 tomos, en este caso, no solo en el segundo, sino en los 2 tomos, una enorme cantidad de imágenes, la mayoría inéditas, de trabajadores, de familiares, de cartas con sus transcripciones, es decir, que pueden ustedes leerlas. En ellas podemos ver en las imágenes, como vemos aquí grupales, los rostros, el dolor, las heridas, la alegría por haber recibido su paga, su máximo tesoro, que además lo ponen así como muy orgullosos con un paraguas en la mano. En fin, fue una investigación verdaderamente muy emotiva, porque normalmente ese tipo de documentación tan íntima y personal es difícil encontrar en los archivos. Algo que se le olvidó a Susana, en estas cajas no solamente hay documentación o fotografías, hay objetos. Hay una cartera, lo que llamamos un wallet, donde el obrero colocaba las cartas, sus fotos, amarradas con una soga, anillos de matrimonio y objetos de esos españoles que fallecían posiblemente y que el cónsul lo tomaba y los mandaba al archivo. O sea que el archivo es realmente pues maravilloso, no solamente en texto sino en objetos. Por ejemplo, Susana, que tuvo la oportunidad de tomar en la mano estas carteras y a poderlas abrir tal como se colocaron hace tantos años. Y con sus cartas dobladitas, sus metiditas. Cartas dobladas, así. Las fotos viejas, fotos rotas. Realmente es fabuloso. Y todo eso está aquí pues en el tomo. Wendy, en este segundo tomo tuvimos no solamente la parte de la investigación per se, sino vivencias aquí en Panamá, muy interesantes, y varios de los que estuvieron aquí presentes participaron en ella. Yo creo que sería muy bonito que les contaras y de paso le enseñaras la portada de lo que tienes ahí en la mesa. Bueno, en realidad, contrario a Susana, yo comencé un poquito antes que ella el trabajo investigativo, todavía estábamos en la pandemia y mucho de ese primer trabajo se hizo con archivos digitales, sobre todo de la Comisión del Canal Ísmico, lo que se podía encontrar en línea. Allí fue instrumental lo que Family Search, que es una empresa que de hecho van a tener una presentación en Panamá esta semana sobre archivología, ayudó y nos apoyó para lograr obtener los datos necesarios para empezar a redactar el tomo 1 y también el tomo 2. Luego, cuando ya pudimos viajar, la Fundación sí me dio la oportunidad de viajar a Estados Unidos, fui a archivos nacionales, fui a varias bibliotecas allá donde se conserva mucho acervo de la construcción canalera, pero sí debo decir que mucha información también desapareció misteriosamente de los archivos norteamericanos relacionados a los españoles, lo cual también nos dejó con ciertos huecos informativos a la hora de investigar. Pero sí debo, regresando al capítulo 2, el capítulo que más me enganchó a mí, estoy segura que a todos los miembros de la Junta Directiva de Nos Aterra también, fue el capítulo relacionado con las defunciones, las muertes de los españoles en el Istmo Panameño durante la construcción del canal. Eso fue una aventura entre idas y venidas a diversos cementerios donde estaban enterrados los españoles o que han desaparecido los récords. Aquí, por ejemplo, es el resultado de una de esas aventuras.
Cuando fuimos al cementerio de Mount Hope en Colón, logramos localizar en la oficinita del cementerio el registro de todas las personas que fueron enterradas en este cementerio. Este no es el original, obviamente, esto es una copia que se sacó para que quedara como registro. Así que ahí eso fue una telenovela total, la van a poder leer en el libro, no voy a contar mucho, voy a dejar que el gusanito de la curiosidad los deje bien picaditos para ese capítulo que fue realmente increíble. Y sí debo decir ya para recapitular y terminar que como historiadora, y eso es algo que la verdad es que las dos hemos hablado muchísimo en nuestras conversaciones, que por cierto, todo este trabajo mancomunado para crear estos dos libros fue hecho en línea, la maravilla del mundo digital de hoy, ¿no? Esta es la primera vez que estamos sentadas ambos juntas conversando acerca del tema. No es sencillo, y todo esto lo sabemos todos los que estamos aquí presentes, encontrar en Panamá la posibilidad de que la empresa privada o una fundación privada, en el caso de Nosaterra, apoye la investigación tanto local como internacional. Estos dos libros, tienen acervo de Panamá, España y Estados Unidos. Es una visión 360 grados que a la hora de redactar estos tomos nos da bastante claridad a pesar del tiempo transcurrido de lo que se vivenció en esos años. Y realmente la otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, a ella también, fue la total libertad en que se nos dejó trabajar. Aquí no hubo ningún tipo de cortapisas, ni censuras de no digas esto, no. Fue totalmente, la intención es encontrar la verdad, decir la verdad y compartirla local y globalmente para que se conozca lo que vivieron estos españoles que trabajaron en el Canal de Panamá. Y yo debo decir que es algo que agradezco como panameña, y la verdad es que yo quisiera que le diéramos a los directivos de la Fundación Nosaterra un gran aplauso por su enorme valentía. Por dejar para siempre escrito en un tomo, en un archivo que van a crear digital para que nosotros no seamos las únicas que investiguemos y que redactemos del tema, un archivo que puedan usar los investigadores a título global para poder continuar estas investigaciones en el tema de los jornaleros que nos legaron como parte de una gran fuerza laboral el Canal de Panamá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos, a Wendy y a Susana, por este conversatorio que hemos tenido con todos.